Creo que estos 2 años que empezamos con TANT ha sido una ruleta rusa de emociones. Hemos estado arriba, hemos estado abajo, hemos aprendido muchísimo. Y pues hoy les queremos contar un poco esta historia. Yo soy Nicole Cruz, soy la doctora dentista encargada de TANT. Y yo soy Seba Romo, quien llevo toda la parte de marketing y crecimiento empresarial. Y creo que estamos muy contentos de arrancar esto porque teníamos prolongándolo mucho tiempo. Sí. Demasiado tiempo, 2 años. Pero yo sí quiero empezar preguntándote si alguien te hubiera dicho cuando me conociste que como esposos íbamos a acabar teniendo un negocio juntos, ¿qué les hubieras dicho? Jamás. O sea, no. Por 1000 cosas. Entre ellas, las formas en las que trabajamos son totalmente diferentes. Y pues yo creo que la tuya es la razón más. No, a ver, es como dicen en casa del herrero, el colmo de los colmos. Yo toda la vida le tuve pavor a ir al dentista, me chocaba ir al dentista y me casé con una. Y pues sí, es amor apache, pero también creo que lo interesante es como que eso ha dado mucho de las bases de lo que hemos construido. Sí, totalmente. Y también siento que fuimos aprendiendo a trabajar juntos. Sí. O sea, son 2 años que hemos aprendido mucho a separar el tema matrimonio y el tema negocio. Y yo creo que fue de las primeras conversaciones que tuvimos estamos construyendo un negocio, tenemos un proyecto de varios años. ¿Qué va a pasar si el matrimonio fracasa con el negocio? ¿Y qué va a pasar con el matrimonio si el negocio fracasa? O sea, yo creo que fueron de las cosas que empezamos desde el principio a poner muy en claro para que los dos estuviéramos en la misma sintonía. Y que aparte siento que se suma a una de las reglas que como relación siempre hemos tenido, nuestro famoso de compas. Sí. Que desde el día 1 como que esa comunicación tan abierta ha funcionado súper bien. O sea, el decirnos las cosas de frente. Sí, y al tener este espacio también para que lo que vamos a decir va a ser obviamente sin jiribilla, sin cosas que vayan a lastimar al otro, pero siendo bien sinceros. Y creo que eso, pasarlo al término del negocio, es algo que yo creo que a cualquier negocio le puede funcionar. O sea, como te voy a decir las cosas desde mi punto de vista, no te lo tomes personal, no te sientas y toma lo que te hace crecer de esto que te estoy diciendo. Y que creo que también lo que nos impulsó, y que ahorita vamos a platicar más de esa parte, o sea, lo que nos empezó a hacerlo, sí fue esa plática que tuvimos con Asheli un día, con una de nuestras mentoras, que al final nos dijo, es que a ver, ustedes ya son socios en un proyecto que se llama Familia, y esto va a venir a ser parte del proyecto familiar, y hasta ahora pues ha funcionado muy bien. Sí, y eso ahorita que tomas esta parte de sociedad y de proyecto, que casi siempre lo relacionamos mucho con empresas, para mí ha sido también un parteaguas importantísimo en empezar a verlo en el tema familiar. O sea, es nuestra empresa. Y también en el tema dental. O sea, en el tema dental, hablar de un consultorio yo jamás lo había relacionado con una empresa. No, y al final creo que ese concepto, cuando tienes gente involucrada, sí o sí acaba combinando muchas cosas de empresa. Sí, totalmente. Y entonces creo que ahí es donde se empieza a poner, para nosotros se puso muy interesante, pero también es como que esa ironía, ¿no? O sea, acuérdate, empezamos a andar hace 8 años y yo me tardé 6 años en dejar que me vieras la boca. ¿No querías? Yo no quería. Y yo, de verdad, yo pensaba que era un tema mental, psicológico. En mi casa tienen mucho todo está en la mente. Sí. Estoy haciendo el baño, todo está en la mente. Tienes alergias, todo está en la mente. De hecho, me acuerdo que me dijiste una vez, ¿te puedo perdonar más un cuerno que te vayas con otro dentista? Oye, pues es que es como si yo le pidiera a otra persona que me ayudara en temas de grow. No, claro. Pero sí me acuerdo mucho que la primera vez que me atendí contigo, que paréntesis, te acabé pegando, pero no con intención de pegarte, sino que es tanta mi ansiedad que en el querer controlar, me acuerdo que me estabas haciendo la limpieza y te solté un manotazo y yo gritaba. Bueno, ahí yo sí dije, vete con otro dentista. O sea, ahí yo dije, yo no voy a estar soportando estas cosas. Me acuerdo muchísimo que estábamos en el consultorio y estaba la sala de espera y tenía como una especie de ventana que no se ve, pero pues se ven zonas. Y como me acuerdo la escena de Nemo, donde donde el niño está viendo desde afuera, está la pecera, y adentro está todo el mundo moviendo manos de que dices, ¿qué está pasando? Y luego salimos, porque tú así estabas de que, ¡ay, me duele! Y yo que te conozco me daban ganas de decirte, no te pases. O sea, ya, bájale. Y me acuerdo que moviste la mano y yo, ¡ay, no me pegues! O sea, fue todo un show. Y luego sales ya muy tranquilito y en la sala de espera
todos callados, como que volteando a ver porque han de haber dicho, le sacó 5 dientes. Sí. Y sale este hombre de 1.90 al lado de esta dentista de 1.50. Claro que han de haber dicho, pues, ¿qué hace la doctora? Es cámara de tortura, pero no, era mi genuina ansiedad. Y además tu genuina ansiedad, y que sí, también fue para mí empezar a ver desde otro punto de vista todo este tema de que hay personas que realmente le tienen ansiedad al dentista. Y es que, a ver, esa realidad creo que es bien importante porque el sistema dental en México está roto, y no porque esté roto porque los dentistas son buenos o malos, sino creo que hay un efecto real en data, en números, donde a la gente no le gusta ir al dentista. O sea, sí lo creo porque yo siempre lo escuchaba mucho en los colegas, es la profesión más odiada. O sea, llega, se sienta y cualquier paciente te va a decir, es que me choca venir. Es que en México tenemos 2 enemigos, el SAT y el dentista. No les gusta y ¿no? Te dicen, no me gusta, me ha ido mal, me choca. Entonces también imagínate tú cada vez que lo escuchas en tu subconsciente. Claro. Pero lo interesante es que, aunque sea de las cosas que más te dice la gente, es las cosas que menos le ponemos atención al dentista. O sea, en las carreras no hay ninguna carrera que te diga cómo hacer el manejo de tu paciente. No. O sea, sí, te sabemos todo lo sistémico. Estamos enamorados del diente. De verdad nos clavamos en ver las capas del diente, qué es lo que hay, pero muy poco hace el énfasis a cuál va a ser la relación o el trato que yo voy a tener con pacientes ansiosos, con pacientes de diferentes personalidades. Y la realidad es esto. O sea, a ver, creo que tenemos que reconocer algo. En el tema dental, pues donde hay tantos dentistas es porque hay tanta demanda. O sea, yo siempre digo que en México hay más dentistas que Oxxos y Starbucks. Y eso es bueno porque se necesita. A ver, la data es real. 8 de cada 10 mexicanos tienen un problema de salud dental. Totalmente. Y de esos, el 60% tienen miedo, desconfianza o no se quieren atender hasta que ya es tarde. Y esto es data, ¿no? O sea, el simple hecho, me acuerdo mucho que cuando arrancamos quise este estudio como de entender la problemática real, de decir, oye, la tercer causa ante el IMSS de ausentismo laboral no es la diabetes, no son los infartos, son temas dentales. Entonces, el país necesita dentistas. Y fíjate que en la carrera te venden mucho la idea de que tú vas a ser tu propio jefe. O sea, desde ahí tú ya estás, y entiéndeme que en las carreras hay carreras que aceptan cada semestre infinidad de dentistas, ¿no? Que también la deserción es alta, pero finalmente hay 30 personas por año que salen queriendo ser dentistas con la idea de que tú vas a ser tu propio jefe. Totalmente. Cuando estuve trabajando, yo saliendo de la carrera, estuve trabajando como representantes de ventas de Oral-B, pues nos tocaba hacer el mapeo de doctores y me tocaba entrar a consultorios. Y ahí yo me daba cuenta que en una calle yo podía ver a todos los doctores que necesitaba ver del día para repartirles samples, muestras, todo, ¿no? Pero te das cuenta de que existe el negocio y señores que tenían años, o sea, doctores que tenían años ahí trabajando, que dices, ok, es algo que da, es una profesión que sí puede ser. El problema es que no nos enseñan cómo crecerlo. No, y ahí es donde yo como que te decía, híjole, pero ¿para qué abrir una clínica si hay tantas? Me acuerdo mucho que me dijiste, bueno, acompáñenme a la feria esta de la MIC en Ciudad de México. Y dije, bueno, vamos a una expo. Yo estaba súper acostumbrado a las expos de ingeniería, de máquinas, del edecán, de la maquinota, y de repente llegamos y yo me sentí como si me estuvieras metiendo a una central de abastos de productos dentales. Era impresionante la cantidad de dinero que se movía, la cantidad de gente que había y la cantidad de opciones que había para comprar. A ver, además tienes que saber que es para los que no sepan, que todos los dentistas sabemos lo que es la MIC, pero es el World Trade Center en Ciudad de México y el Pepsi Center, creo que ya se unieron. Hay dentistas que van con maletas para llenar, o sea, maleta, llegan, ¿qué bolsa ecológica? Me acuerdo que platicamos como que venía de Mérida. Vengo a llenar 2 maletas de insumos. O sea, se llevan nada más un par de calzones y las maletas vacías para llenarlo todo de... Entonces ahí te das cuenta que la industria es grande. La industria es grande y el negocio hace sentido. Y por supuesto que hay una gran oportunidad para el tema dental. Pero ahí es donde, pues yo te decía, no podemos, porque mi mentalidad de empresario decía, es que es meternos en el famoso océano rojo. Como este tema de ¿para qué te metes a competir en algo que ya hay tantos competidores? Y entonces creo que fue muy sabio decir, bueno, vamos a entender el verdadero problema. Sí, y vamos a ver cómo le vamos a dar
otro giro. Sí, y me acuerdo que me dijiste, ay, no seas tan geek, pero yo soy súper clavado y me metí a analizar todos los reviews de las clínicas, medir cuántas había, población, o sea, como que empecé a hacer mis Exceles, pero lo que más me llamó la atención fue que empecé a investigar cuáles eran las principales quejas que la gente tenía del dentista. Sí. Y me di cuenta que la principal queja ante la CONAMED, que es la Comisión Nacional Médica y un poco temas de COFEPRIS, no era malpraxis, no era me sacaron mal un diente, era comunicación. Totalmente. Y cuando leía los reviews de las clínicas es que no me dijeron, es que no me dieron, es que me cobraron de más. Y todo se resumía en un tema de servicio y comunicación. Y entonces fue como que para nosotros decir, ok, entonces sí hay un espacio de oportunidad en poder no solo crear una clínica dental para ver dientes, sino para crear un producto, un servicio que le agregue valor a la gente, le ayude con salud dental, pero que venga a responder ese tema o llenar ese vacío que hoy no está atendido. Y digo, quiero que toquemos también este tema un poquito más adelante del por qué nos hemos dado cuenta que la falta de comunicación es las principales quejas. Claro. O sea, no se da abasto el dentista. Pero si quieres al rato, más adelante platicamos. A ver, y creo que es importante traerlo. Cuando platicamos con la gente de a pie, nuestros amigos, la gente en la calle, o sea, y fuera más allá de la clínica, siempre los comentarios que escuchas del dentista es súper incómodo, te va a doler, te van a tratar mal, son lugares súper chiquitos, me da ansiedad, llegas por una, huele a dentista, ese olor que yo creo que todos decimos huele a dentista, o el clásico, iba por una caries y salí sin 3 muelas. Y no es algo que decimos nosotros, realmente es un común que la gente dice. Sí. Entonces, poder trabajar en eso, yo creo que fue cuando pues nos hizo mucho sentido poder poner nuestra clínica. Sí, sí. Y fue donde creo que se puso interesante por el background que tú traías. Sí, o sea, yo después de estar este tiempo en trabajando con Oral-B, con Procter, en el tema de representante de ventas, empecé a trabajar en clínicas. Y venía saliendo de una clínica que la vi crecer monstrualidades. Yo me acuerdo cuando entraste eran 2 unidades dentales y cuando saliste 4 años eran 6, 7. 6, 7, o sea, de verdad que yo dije, ok. Y salí, esto fue un crecimiento de 4 años. Más los otros 6 que el doctor que abrió la clínica tenía. O sea, el tema dental no pasa de la noche a la mañana. No. Esas yo creo que de las principales, ¿cómo se dice? Lecciones que yo he tenido. Pero a lo que iba es de que, ok, yo salgo de esta clínica donde aprendí muchísimo, pero también siempre hay áreas de oportunidad, ¿no? Claro. Y yo dije, ahorita no, si yo quiero poner lo mío, yo cambiaría Pero además yo no salí con la idea de luego poner lo mío, porque para mí estaba tan nublado todo que no sabía por dónde empezar. Y más porque venía de una clínica grande, que ya tenía un laboratorio, que ya tenía escáner, o sea, que tenía 1000 cosas. Y yo decía, esta pobre humana, ¿cuándo va a llegar a hacer esto? Se me va a tomar años, ¿no? ¿Te daba miedo empezarla? Claro, porque además cuando yo salí, yo dije, yo no me voy a llevar bases de datos. O sea, yo salí en dama, sin llevarme señora, o sea, sin llevarme base de datos, sin llevarme know-how, sin llevarme nada. O sea, yo dije, yo la voy a empezar. Pero imagínate que tú sales conociendo al diente, trabajándole a alguien, no sabes lo que se viene y no sabes cómo, o sea, no sabes cómo empezar a dibujar el monito, ponerle cabeza, manos, pies, no entiendes. Claro, pero creo que ahí fue donde se volvió muy valioso como esta parte de la dualidad. Total. Porque yo venía del mundo de las startups, o sea, yo hice mi empresa, la crecí, la vendí, temas de impresión 3D, de industria, o sea, como que estaba muy familiarizado con el tema del mundo empresarial. Y los miedos que tenías eran muy genuinos, como cuando empiezas cualquier proyecto. Oye, voy a tener clientes, van a venir, voy a conectar y al final cuando podías conectar eso con el aprendizaje que yo traía y tú todo el skill que traías técnico más de servicio a clientes, pues hizo mucho sentido poderlo empezar. Me acuerdo que fue por ahí de mayo del
Pues sí, hace 2 años, 22, 23. 23. Fue en el 23. Fue en el 23, sí, porque yo en 22 salgo y como que esos, yo me acuerdo que para enero yo ya no estaba trabajando. Fueron esos meses de ser señora de las lomas, donde me iba al gimnasio, pero realmente después decía, ¿qué hago con todo este tiempo libre? Claro. Porque pues me gusta lo que hago. Para algo lo estudié, entonces dije, pues vamos a hacerlo. Y te voy a decir algo, el hecho de que tú me dijeras, vamos a aventarnos, a mí me dio mucha seguridad porque los miedos que yo tenía era como tú me decías, eso pasa. Y entonces yo dije, ok, o sea, tú ya traes la experiencia de, no sé cuántos años tuviste. Pues tuve 8 años antes de vender 3D. Tú ya traías 8 años de subidas, bajadas, esto, lo otro, aprendizajes, mentores, y entonces me empapaste mucho de eso. Claro. Y creo que también el haber estado en la comunidad de emprendedores en la que estamos, sí, el que tú hayas visto a mujeres empresarias, me acuerdo que fuimos al viaje en El Salvador y fue como que te empoderó muchísimo el ver a otras mujeres. Me acuerdo que hasta incluso conociste una dermatóloga de El Salvador que tenía 10, 15 clínicas operando y dijiste, O sea, es que tienes que entender también para mí que en esto que te cuento de cómo salimos de la escuela y lo que vemos y que estás enamorado del diente, nunca ves la foto desde otro ángulo. O sea, siempre lo ves aquí, o sea, como un caballo, nada más así, enfrente. Y el hecho de que alguien de la salud, yo la pudiera conocer, pudiéramos hablar y me pudiera contar de todas las clínicas que tenía, yo decía, y otras cosas que para mí eran súper importantes en ese viaje que tuvimos, que fue un viaje de conocer otras startups, otra gente emprendedora de Latinoamérica, ver gente que eran mujeres, que eran mamás rompiéndola. Yo dije, ¿qué? ¿Se puede? Porque pues obviamente yo no tenía a nadie como referente. No, y a ver, también se vale porque teníamos ese miedo. Teníamos una niña de 2 años. Pues sí, vendí la empresa, pero también era como, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sí, o sea, ¿cuál es el income? ¿Cómo vamos a vivir? Y entonces creo que fue cuando el sueño se hizo. O sea, vamos a abrir esa clínica que se convierte en el proyecto familiar, pero que aparte realmente venga a aportarle algo nuevo al ecosistema dental en México. Y yo creo que eso es súper importante porque para mí fue... Así como decía mi abuela, que le ponían la zanahoria al burro para que siguiera. Esa fue para mí mi zanahoria. No es una clínica normal. Vamos a meterle, vamos a inspirarnos en otras cosas y vamos a darle. ¿Dónde fue la mayor inspiración para ti del concepto que creamos? Pues yo creo que tuvimos un viaje que fue 2022, que nos fuimos por todos los nórdicos. Y que casualmente yo encontraba, me pasó como cuando te compras un coche que según tú nunca está ese color y de repente te encuentras la Volkswagen del color azul metálico que jurabas que nada más había uno, te la encuentras en todos lados. Sí, que te compras un coche, ahora todo el mundo trae el mismo coche. Exacto. Sí. Entonces me pasaba mucho con las clínicas dentales. O sea, yo caminaba y pum, clínica. Y yo decía, ¿qué es esto? Me acuerdo la que vimos en un pueblito de Suecia, que era así... toda de madera, bonita, la gente súper chill, enorme, espacios grandes, que dije, esto no es el dentista al que yo estoy acostumbrado. Bueno, en el mundo dental, o sea, yo te cuento acá de este lado, Suecia e Italia son de las tops del mundo dental. O sea, en tecnología, en las clínicas parecían restaurantes con estrellas Michelin. ¿Sí? O sea, limpios, pulcros, no había modelos de pacientes encimados. Y yo decía, ¿qué es esto? Súper diferente a las cosas que tenemos aquí en México. Claro. Y vuelvo a lo mismo, porque sé que es súper diferente, porque me tocó ir a tocarle a todos los dentistas para poder ver cómo estaba. No, y a ver, en México claro que hay clínicas muy bonitas, increíbles, sí. Pero la realidad es que son caras. Son como muy elite, muy caro, y entonces alguien de a pie, que es el común, pues evidentemente no puede tener acceso a eso. Y entonces viene el sueño, el de, a ver, ¿cómo podemos bajar esto para todos? O sea, ¿cómo realmente podemos ser una clínica bonita
que se hagan bien las cosas, que se cumpla o sea, se quite la principal queja que tienen ante la CONAMED. ¿Cómo lo podemos hacer? Y lo vamos a hacer para todos. Y creo que fue muy padre porque empezamos ahí a combinar temas de el journey del paciente, metodologías de innovación. Me acuerdo mucho que nos sentamos con unos psicólogos para entender sobre el comportamiento humano y cómo poder bajar la ansiedad. O sea, realmente diseñamos la clínica. Sí, y tuvimos que juntarnos, ¿te acuerdas que nos juntamos con esta startup también que era de diseño? Sí. O sea, que dijimos, oye, necesito que me hagas un render porque yo no tengo idea. Y esa es la inspiración. Y entonces tomábamos mucho el tema nórdico, el tema limpio, el tema también pues más europeo y sobre todo el nombre. Sí, todo el mundo nos dice, ¿por qué Tant? Sí. Era, pues es que todas las clínicas allá dicen Tant. La realidad es de que Tant en nórdico significa diente. O sea, es como decir doctor sonrisas. Exacto. Es la clínica diente. Exacto. Clínica del doctor sonrisa. O sea, aquí en México tenemos todo que tenga referencia al diente. Allá también, ¿no? Es que acá se escuchaba más. Es diferente. Pero yo creo que me gustó mucho, por ejemplo, detallitos como el que nos dijeron los psicólogos, ¿no? El hecho de que tú tengas como dentista una mesa donde tú te sientas atrás en la computadora y el paciente está en la silla, desde ahí ya estás generando barreras de comunicación. Entonces quiten mesas. En el consultorio no deben de haber mesas. A ver, yo he tenido gente que conozco que son doctores, que es el doctor acá, el doctor esto. Está bien, es su modelo de negocios. El doctor no cobra. El doctor... ¿Por qué no lo bajamos? O sea, ¿por qué no lo hacemos más amigable? ¿Por qué no somos aliados en tu salud? Exacto. O sea, ¿por qué no nos convertimos en tus compas de tu manejo de tu salud? Obviamente, nosotros pues, sí traemos el conocimiento y todo, pero ¿por qué la relación siempre tiene que ser de superioridad? Y también el poder crear momentos donde haces cómplice al paciente. Total. O sea, yo me acuerdo que estábamos como que quebrándonos la cabeza en decir, ¿cómo le hacemos para que la gente tenga conciencia de su salud? Porque, a ver, todas las personas, si no nos hacemos conscientes, no tomamos acción. Ajá. Y ahí fue donde el escáner 3D hizo mucho sentido. Claro. O sea, ahí fue como, ¿cómo le voy a enseñar a mi paciente que siente que no está yendo al mecánico? Porque yo llevo al mecánico y si el mecánico me dice, tengo que cambiarte las bujías, yo no tengo idea dónde están las bujías. Y yo le voy a decir, pues bueno, si es lo que se necesita. Pero si alguien me dijera, estas son las bujías. Y mira, este es el estado de una bujía, así están las tuyas. Ahí te digo, sin problemas. Claro, entonces ponle tanto. El escáner creo que fue ese momento que nos ayudó a diseñar la experiencia del paciente donde escaneas en 3D y ves en la pantalla. Me encanta cómo hasta los pacientes le pican, le hacen zoom y toman su decisión. Y que también fue mucho la elección del escáner. O sea, son como estas cosas que vemos, es la información que nos suelta y es cómo la vamos bajando. Cómo vamos hablando, cómo vamos viendo cuál va a ser el journey del paciente desde que escribe hasta que se sienta y hasta que lo damos de alta. Exacto. Y ha sido un aprendizaje muchísimo. O sea, obviamente la regamos, la componemos, viene, va, aprendemos, metemos otras cosas. Pero ¿sabes qué es lo que me encanta? Que hoy, 2 años después, lo que más nos reconocen nuestros pacientes es la atención que les damos, el seguimiento, el haber instalado toda la tecnología para poderles dar el acompañamiento y que cuando salieran por la puerta... Claro. Esté alguien atento de ellos. Ahora, y qué bueno que lo traes otra vez a colación. Los primeros 3 meses yo la hacía de asistente. No, a ver, espérate. Vete un paso atrás. O sea, cuando decidimos pasar del diseño conceptual a abrir la clínica... Sí, fueron como 3 meses. No, o sea, pero aprendimos. Es más, hasta nuestra hija de 2 años aprendió a taquetear. O sea, aprendimos a poner tabla roca, pusimos el piso, pusimos los tapices. O sea, nos... Shout out a ese canal de YouTube que nos enseñó de unos amigos paisas en Estados Unidos. Fueron mis mejores amigos. O sea, ¿cómo vamos a poner la tabla roca? Creo que también eso estuvo muy padre, el haberle metido como el amor familiar a construir la primera clínica. De decir, vamos a poner nosotros la tabla roca, vamos a poner el piso, pintar. Y entonces también se volvió como un proyecto muy padre en donde todos estuvimos involucrados en la creación. Le pusimos intención también. Sí. Yo soy mucho de la intención que tú tienes, lo que tú... O sea, la intención se nota. Cuando tú quieres ser mala onda, se nota. Cuando tú eres buena onda, se nota, ¿no? Y le pusimos mucha intención. Tengo un amigo que decía, la buena onda vende. Ajá, y sí lo creo. Que era algo que platicábamos el otro día. O sea, estamos acostumbrados a
ser buena onda, no ser altaneros, No. a no decir, sí, yo soy acá, gran cosa. O sea, Y siempre estar como que muy presente de cómo se siente el otro, ¿no? Y eso creo que también el concepto que tú traías de decir, quiero diseñar una clínica que se sienta como speakeasy. ajá, sí. Que también se escuchaba en papel padrísimo. Pero a la hora de hacerlo, Y luego fue que, bueno, speakeasy. Y te acuerdas que pasamos por tú, porque tú eres fan de cafeterías. Vamos a poner una cafetería. sigue siendo el sueño. Yo sigo diciendo que vamos a tener una clínica donde el lobby va a ser una cafetería padrísima Y por acá te van a meter. y va a abrirse algo que de repente le entra al consultorio. Que hoy es lo que pasa. O sea, hoy es como una mini biblioteca donde la gente llega, se sienta, incluso algunos hasta se salen porque dicen, creo que llegué al lugar equivocado, y de repente hay un librero que se abre y se convierte en la puerta del consultorio. Y luego hay pacientes tomándole foto. Ay, ¿cómo hizo esto, doctora? Y tiene el link de Amazon donde compró esto. Se lo montamos, cómo no. Pero creo que lo interesante de eso es de que nos ha ayudado a bajar la ansiedad. Sí, y eso creo que es algo que yo lo agarro mucho de ti, porque yo estaba acostumbrada a una sala de espera. Y una sala de espera que podía tener la caoba traída de quién sabe quién, pero finalmente era empezar a entender, que esto lo aprendimos mucho en el Journey, empezar a entender cuáles eran los momentos que hay en la clínica y cómo empezar a romper la ansiedad en cada uno de los momentos. Entonces... Y sobre todo anticiparnos. Exacto, exactamente. O sea, ¿cómo vamos a hacer para que no esté el paciente con ansiedad? Obviamente van a estar con ansiedad, pero ya abren la puerta y dicen, ¡ay, está padrísima! ¡O ay, aquí era la baticueva! O sea, son mil cosas. Entonces yo ya sé que ahí mínimo ya van a decir, pues sí me anestesiaron, sí, pero la puerta estaba... Pero, y es que la gente se acuerda de cómo lo hiciste sentir, no de lo que le diste o lo que le vendiste. O sea, la gente... Y me queda claro, aunque te dé ansiedad el dentista, el ruidito del taladro, si el trato fue bueno, el lugar es bonito, te hicieron sentir como persona, se te acaba olvidando el ratito malo. Y, o sea, eso tú lo ves desde tu experiencia y yo lo veo acá desde la parte clínica. Si fuiste súper sincero con tu procedimiento clínico, si le dijiste, o sea, fuiste bien transparente, yo creo que ahí es donde el paciente agradece. Y yo lo agradecería, ¿eh? O sea, yo sí voy y siempre les pongo ejemplo esto a los doctores. Si uno va a hacerse el pelo, las uñas, las pestañas, como que tú quieres que te sean sinceros y te digan, la verdad no se puede. O la verdad esto. No, que se sienta que te clavaron el diente y que tú saliste y no supiste ni lo que te vendieron y después te subas al coche y digas, puf, ¿qué pagué? Cuando terminamos de montar la clínica y era agosto del 2023, ¿qué te cruzaba por la mente el primer día que abrimos? ¿Dónde está la botarga del doctor Simi para que me haga aquí el baile? Que te venga a meter pacientes. ¿Dónde está una muela así para que se ponga? No, o sea, obviamente tienes que entender el escenario. Está padrísimo el hacerlo, la idea, el sueño. Pero necesitas pagar créditos. O sea, necesitas gente que lo consuma. Y fue como, ¿de dónde los voy a sacar? Porque como te comenté, yo no fui de robarme una base de datos y hablarle a todos mis ex clientes. No. Fue de, voy a empezar desde cero y ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, claro que es un miedo. En la semana, había semanas, la primera semana, yo estaba, o sea, los instrumentos quedaron pulidos. Porque yo nomás me la pasaba haciendo eso. O sea, no había pacientes, había 3, 4. Pero sí me encanta que poco a poco se empezó, o sea, toda la estrategia en marketing digital que hicimos empezó a funcionar y de repente 3 meses después ya no te dabas abasto. O sea, tú subías, bajabas, yo contestaba el teléfono, Renata entregaba aguas. A veces yo también era de que, hola, soy la doctora Nicole, pero primero, hola, te voy a pasar a Nicole, la doctora. O sea, yo ya estaba cambiando voces para ser mi propia asistente, para que dijera, no, esta clínica trae gente atrás. Pero ¿sabes a mí dónde todo me hizo como el clic y dije, creo que vamos en el buen camino? Más allá de que se nos empezó a clientar, cuando una paciente nos dejó un review, amé ir al dentista. Que fue como a los 2 meses. Sí. Como que siento que ahí le dio propósito y me encanta porque hasta lo agarramos de nuestro primer eslogan. Claro. Amarás venir al dentista. Y me encanta porque además era un eslogan que justo me acuerdo que pasó esto antes de que estuviéramos en El Salvador. Y cuando llegamos a El Salvador y les platicábamos un poco de lo que teníamos, decíamos, es que queremos que la gente ame ir al dentista. ¿Y qué decían todos? Eso no se puede. Porque todos te contaban una historia de terror con el dentista. Sí. Que es súper chistoso porque no creo que te la cuenten con
Bueno, si te hablo del proctólogo y ginecólogo, a lo mejor y también te van a decir que fue historias de terror, pero no era lo mismo. Sí, no. O sea, no es tan recurrente, ¿no? Entonces... No, pero ahí creo que eso fue muy padre porque empezó a crecer, nos empezamos a clientar y de repente en diciembre ya teníamos la segunda unidad llena. Y fue muy padre porque decidimos empezar a crecer el equipo. Y entonces ahí ya fue donde se convirtió más en una empresa y no en un consultorio. Y entonces ahí fue, a mí ya me entra esta parte de emoción de poder empezar a aprender más acerca de cómo llevar una empresa, ¿no? Y también creo que fue para mí muy importante el entender el momento de colocar una segunda unidad. Porque yo luego escuchaba que te decían, es que tienes que empezar con 2 unidades. Una para tus especialistas y otra para ti. ¿Cómo vas a tener 2 unidades? Y vas a estar manteniendo 2 unidades si no tienes una capacidad de esta unidad. Entonces, con toda tu data, que tú aquí eres Mr. Data. Señor Excel. Señor Excel. Si yo soy señor Excel, tú eres 3 veces. Nos dimos cuenta que necesitábamos cierta capacidad para abrir la segunda. Sí. Cuando llegamos a esa capacidad, tú me dijiste la segunda. Y yo dije, órale, va. Y cuando llegó la segunda fue, bueno, y yo no voy a poder ahora sí como partirme en 2. Y fue cuando empezamos a traer gente. Totalmente. Y creo que eso lo contaremos en otra... Todo el proceso de contratación. Todo el proceso, o sea, pero 2 años después, más de 3,000 pacientes, ya un equipo de 6 dentistas, 15 especialistas. ¿Hoy cómo te sientes? Y yo, no, mira, la verdad feliz, o sea, porque es algo que no creí que lo iba a lograr en 2 años. Es algo que creo que todas las clínicas lo pueden lograr si tienen las herramientas adecuadas y si tienen las metodologías adecuadas. No me veía así, obviamente, pero también es un reto súper grande, porque ahora con la siguiente clínica se hizo, pues es como si hubiera tenido yo 2 hijos más. Es estar así al pendiente de todos, es tener ratos buenos, es tener ratos malos, muy malos. Y también es aprender a tener esta piel de rinoceronte que yo no había entendido que podíamos tener en el lado empresarial. O sea, es una de empezar a ver de, tengo que pagar nóminas, tengo que pagar aguinaldo, los seguros, los contratos, Y que también, vuelvo a lo mismo, eso no te lo cuentan en el mundo dental. Y aparte las contrataciones en el mundo dental, discúlpenme, pero están de la fregada. Son entrevistas de, a ver, siéntate, ¿qué sabes hacer? O sea, ni siquiera es un proceso de entrevista correcto, ni siquiera hay... O sea, son muchas cosas que a la hora de que nosotros lo hacemos así diferentes, a mí me deja tranquilos porque sé que la gente que llega es gente buena. Y si no conectan en el camino, bueno, pues ya no conectaron, ¿verdad? Pero... es miedo de aprender esto, es miedo de saber qué les voy a presentar en las juntas, cómo vamos a ir todos, cómo se van a enamorar del objetivo. Claro, porque si ellos aman su trabajo como dentista, el paciente va a amar venir al dentista. Y lo ves luego, o sea, y el ambiente de trabajo también, claro, muchas cosas. Creo que son muchas lecciones que podemos platicar, pero yo lo que sí me llevo es, después de estos 2 años de constancia, de estar construyendo, también siento que hemos hecho las cosas diferentes, la gente está contenta y yo creo que lo que más hemos aprendido y que redefine la nueva etapa de TANF es que más que dientes se trata de personas. Yo también lo creo. Y eso nos ha dado un enfoque totalmente diferente. El empezar a verlo como persona. Todo, desde sistémico, mucho el tema, no solamente verle el diente, verlo todo. Ha sido un reto, obviamente, porque depende... Si tú no haces un tratamiento por ética, se te va a ir y se va a ir a otro lado a hacerlo, pero también puedes dormir por las noches. Y puedes saber que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, lo estás haciendo siguiendo procesos, siguiendo protocolos y siguiendo metodologías. En una palabra, ¿qué te sigue? Ay, no sé, déjame pensar. Crecimiento. Yo, evolucionar.